Isaías 27, verso 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en la batalla? Espinos y cardos yo los hollaré, los quemaré a una. Gracias te damos, Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Padre. Gracias. Gracias por el privilegio de tenernos aquí, por tu bondad, oh Dios. Eres bueno, maravilloso, Padre. Gracias por el privilegio de adorarte, de alabarte, de exaltarte, Dios. Eres grande y eres maravilloso, Dios. Te alabo, te doy gracias por este día, Padre, porque tú eres misericordioso con nuestras vidas, oh Dios. Gracias te doy, Padre, por tu bondad, oh Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 27 del libro de Isaías, verso 4, dice: No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en la batalla? Espinos y cardos yo los hollaré, los quemaré a una. Bendito Dios. Este texto nos habla claramente de Jehová Dios, de la personalidad de Dios, nuestro Dios Jehová. Aleluya. Nuestro Dios Jehová, con este texto nos dice: no hay enojo en mí, no hay enojo en mí. O sea que durante años los seres humanos estuvieron prácticamente en oscura, ¿verdad? En oscuridad durante muchos años, durante 2000 años o más tiempo, digamos, porque cuando Jesús vino, los hombres, como dicen, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea que Jesús vino para eso, para mostrar la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice. Y entonces eso sucedió durante todos estos miles de años, y la gente no podía comprender qué cosa era el pecado. Antes a la gente se le decía que era pecado un montón de cosas. Se le decían un montón de cosas, que hasta tomar café era pecado. Bueno, hay iglesias que todavía creen que eso es pecado, a tomar café. Pero no, hermano, el pecado es el enojo. Es el enojo, es el enojo, es el enojo. O sea, en Dios no hay enojo. En Dios no hay enojo. Entonces lo que pasó con los enojados fue que los enojados tomaron la autoridad de Dios, tomaron el reino de Dios y empezaron a dar conceptos errados. Empezaron a dar doctrinas y empezaron a enseñar cosas que perdieron a las personas. La gente se extravió, se llenó de doctrinas. Los seres humanos se perdieron y la gente no supo qué era el pecado. Usted va a encontrar reverendos, sacerdotes, teólogos que no saben qué cosa es el pecado. Y el pecado es el enojo. El enojo y el orgullo, que son los que de ahí se derivan otros y aparecen otros espíritus que son los que se apoderan de los seres humanos. Pues ese pecado que entró en el hombre, hermano, en el principio, desde el Génesis, cuando entró, fue por la adoración a las riquezas. Ahí fue donde empezó ese pecado del hombre, apareció ese pecado. Y por eso dice: no hay enojo en mí, no hay enojo. O sea que los seres humanos lo que tienen que corregir es el enojo, es el enojo. Los seres humanos, eso es lo que tienen que corregir, el enojo. El enojo, oiga bien. Pero la gente tomó otros conceptos y dijeron que era malo reírse, que era malo vestirse, era malo caminar, era malo esto, era malo lo otro. O sea que los seres humanos les enseñaron montones de doctrina, ¿verdad? Que aún llegaron a decir que el sexo era malo y que Jesús y que María era la única que había tenido, como dicen, una mujer santa, decían ellos, ¿verdad? La adoración a María se hizo durante años. ¿Por qué? Porque todos los conceptos se cambiaron para que la gente no supiera qué era el pecado. Y el pecado es el enojo. Por eso cuando las personas son enojadas, tienen el pecado adentro. El pecado está dentro de las personas. Y eso es lo que destruye el pecado. Por eso dice: la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces los seres humanos viven esclavizados a ese pecado, a ese enojo en su interior. Y Jesús por eso dijo que para poder salir de eso, la gente tenía que volver a nacer de nuevo, o sea, volver a iniciar su vida, o sea, aprender a amar,
aprender a amar. La gente tenía que aprender a amar. Y entonces estos conceptos de que el enojo es el pecado, la gente no tiene ese concepto. Ese es el pecado, no es otra cosa. Por eso dice el libro de Job, capítulo 5, dice, al necio lo mata la ira. O sea que la gente no sabe que es el enojo el que lo va a matar. Es el enojo, y si la gente no se deshace de eso, ese enojo lo va a destruir, lo va a destruir. Y a causa de esto, entonces, imagínense cómo es Dios. Vean que la gente le dieron malos conceptos a otras cosas, ¿verdad? Como les digo, por ejemplo, el sexo, los seres humanos lo miran como pecado, fíjense. Usted va a encontrar millones de personas que van a creer que el sexo es pecado. O sea, le explico todo esto porque de ahí nacemos nosotros. ¿Cómo va a ser pecado algo donde nacimos nosotros? De donde venimos, del sistema de donde venimos nosotros. Y entonces ahí es donde la gente se ha extraviado, hermano. ¿Sabe por qué levantaron esos conceptos? Esos conceptos los levantaron las personas enojadas. Esos conceptos los levantaron las personas enojadas. Y las personas enojadas dieron esta idea para que las personas hicieran de que todo eso era pecado. Por eso es que el sexo es explotado en la televisión, en la radio y en todos lugares, porque fue utilizado como una arma para explotar a la humanidad. Porque a los seres humanos no les enseñaron qué era el pecado. Nadie les enseñó que era el pecado. Nadie les enseñó que era el pecado. Entonces, todas las personas que son enojadas, oiga bien, delante de Dios, hasta se lo voy a leer, mire cómo dice, ¿ve? Jesús decía en el libro de Mateo capítulo 7, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 7, estos conceptos, yo decía que por qué Jesús era tan duro en esto, dice. Capítulo 7, verso 6. Mire cómo dice. Fíjese bien, por eso es que Jesús, el Dios de amor, se expresa duramente. Por eso cuando usted ve que las personas enojadas tienen autoridad o abren la boca, es porque a usted lo engañan. A usted lo engañan. Y dice el capítulo 7, verso 6, dice, no deis lo santo a los perros, dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahí está. O sea que Jesús tiene un concepto de las personas enojadas como que son los perros. Oiga bien, pero ni Jesús, oiga bien, el Dios de misericordia, y explica y dice que no se le debe dar nada, no le deis lo santo, o sea, lo bueno, la misericordia, no se le puede dar lo bueno a los perros, dice, así de fácil. Entonces los seres humanos cayeron presos. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué los seres humanos se perdieron? Porque los enojados fueron los que pusieron la doctrina. Los enojados fueron los que levantaron y le dieron valor a las doctrinas. Los enojados dieron los conceptos de que era malo otras cosas. Y entonces la gente se extravió. La gente se extravió, hermano. Y entonces cuando Dios dice, imagínense que Jesús, refiriéndose al enojado como un perro, es pesado eso, ¿verdad que sí oye pesado? Todas las personas que son enojadas son perros, como yo le decía a una hermana, ¿verdad? Que le digo yo, pues ¿usted por qué respeta tanto a su esposo? Si su esposo es enojado, le digo yo. Usted lo respeta porque él le hace mostrar de que él es honorable, de que es una persona honesta. Pero ¿verdad que es enojado? Sí. Entonces, él es un perro, él no es un hombre, es un perro delante de Dios. Y entonces usted puede ver que él le da conceptos, él le habla de Dios y le da conceptos de Dios, pero él delante de Dios es un perro, como dice la palabra. Entonces ahí es donde la gente tiene que ir entendiendo qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Todas las personas, por eso en el libro de Primera de Samuel, que no se lo voy a leer, Primera de Samuel, había una mujer que se llamaba Abigail, que esta mujer tenía un esposo que era enojado, era impío, era un perro. Este hombre, hermano, era hombre impío. Y entonces esta mujer tomó unas decisiones en su vida. ¿Qué eran las decisiones? Era
amar al rey David. Era amar al rey David. ¿Por qué esta mujer tomó estas decisiones en su vida? Oiga bien. ¿Por qué esta mujer? Porque sabía que aquel hombre que tenía ella, él no era un hombre, era un animal, era un animal. Y usted va a ver mujeres en estos tiempos que respetan bastante a los hombres enojados, y los hombres enojados es como que tengan un chucho en la casa. Cuando las mujeres miren un hombre enojado en la casa, usted sepa que es como que usted mire un chucho en su casa. ¿Por qué le explico todo esto? Porque antes yo le decía a la gente que no se enojara, ahora la gente va a tener que dejarse de enojar obligadamente, y ya va a entender por qué, bendito Dios. Ya va a entender por qué. Y entonces, mire, la gente empezó a interpretar, por eso los enojados son los primeros que hacen ver como que el sexo es una cosa mala, y por eso hacen hasta libros y cosas que hacen que las cosas se miren como morales y buenas. Levantan una falsa moral, y por eso Jesús era tan duro con estas personas. Jesús era tan pesado con estas personas, hermano. Pero los enojados, hermano, no tienen autoridad. Y hay montones de mujeres que, como dicen, que creen que sus maridos es honorable y les hablan de honorabilidad. Y si el hombre es enojado, es un perro, es un perro. O sea que no es un hombre, no es un hombre, no es un hombre. ¿Por qué los hombres son enojados? ¿Por qué los hombres son enojados? Mire cómo dice en el libro de Jeremías capítulo 8. Bendito Dios. O sea que ellos toman la ley de Dios. Capítulo 8, verso 1 del libro de Jeremías. Los hombres antiguos tenían ese problema de que eran enojados. Todos estos hombres, por eso Jesús cuando se refería a ellos decía que eran ladrones y salteadores. Todo eso me daba curiosidad, que por qué Jesús decía que eran ladrones y salteadores. Pues estos hombres todos eran enojados, o sea que todos eran chuchos. Todos eran chuchos, y estos hombres hicieron doctrinas y un montón de cosas que extraviaron a la gente. La gente se perdió. Y usted mira los millones de personas que han muerto por esos conceptos. Por esos conceptos. Los mismos judíos tienen 5,000 años de tener el Torá, la Biblia, la palabra, y no la pueden entender. ¿Por qué no le pueden entender? No la pueden entender, hermano, porque ellos tienen el pecado, que es el enojo. Es el enojo, el pecado. Ese es el pecado. Y la gente no puede dejar eso fácilmente. Entonces dice Dios en el tiempo que este es el tiempo del fin. Dice el capítulo 8, verso 1, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, mire, en aquel tiempo, o sea que es en este tiempo, en aquel tiempo dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá. Mire, ahí está. O sea que se van a sacar los trapos al sol, como se dice, ¿verdad? Se sacan los trapos al sol para que la gente ya deje de ser engañada. O sea que las personas dejen de ser engañadas. Y dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Ahí está, mire. O sea que la gente va a descubrir que todo era un fraude. Todo era un fraude. Las leyes las tomaron los impíos, las personas enojadas. Las personas enojadas tomaron las leyes y empezaron a manipular a los hombres, y los angustiaron, los destruyeron. Y todos los impíos estuvieron gobernando durante todos estos 6,000 años. Estuvieron gobernando a los demás, a las personas, y las destruyeron. Como Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Porque el enojo de él era, y Dios le dijo: ¿por qué te enojas? Porque el enojo de él no lo miraban como el pecado, y Dios le dijo: ¿por qué te enojas? O sea que toda persona que se enoja es una persona pecadora. O sea, está en pecado. Cuando usted mira a una persona enojada, está en pecado. Está en pecado una persona enojada.
Eso es el pecado. Y ese fue el pecado que cometieron los profetas, los sacerdotes, los profetas y todos aquellos hombres antiguos. Y por eso dice que sacarán los huesos de los sepulcros. La gente los ha ido a adorar por años, por miles de años ha estado adorando los huesos de esos hombres, las tumbas de esos hombres allá en Israel. Pero todo eso va a quedar desnudo. Dice el verso 2, dice: y los esparcirán al sol, mire, y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. Oiga bien, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Ahí está, mire. O sea que va a ser una cosa vergonzosa, porque las personas tenían el pecado. Por eso cuando Jesús vino a decirles que Él era la luz del mundo, y la gente no quiso amar la luz. La gente no quiso amar la luz, no quiso amar a Jesús. No querían eso, hermano. Querían seguir siendo gobernados por personas enojadas. Y toda persona que es gobernado por una persona enojada, todas esas personas van a morir. Toda persona que es gobernado por una persona que es enojado va a morir. Oiga bien, porque la paga del pecado es muerte. Porque usted le obedece a una persona pecadora. Si usted le obedece a una persona pecadora y usted le tiene miedo a una persona enojada, usted le obedece al pecado. Usted es esclavo del pecado. Usted es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y puede ser muy consagrado y todo, pero si le obedece a una persona enojada, usted va a morir, como le pasó a Abel. Abel era una persona muy consagrada, muy entregado a Dios, pero le obedecía a una persona enojada. Le obedecía a una persona enojada, y por eso murió el joven Abel. Y dice el verso 3, dice: y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que se queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelva al camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ahí está, mire, no han querido volverse. O sea que las personas abrazaron la riqueza. Quiere decir, cuando dicen abrazaron el engaño, la gente dice: ¿qué es eso? Es abrazar la riqueza. Es cuando los seres humanos abrazan la riqueza y aman la riqueza. Entonces los seres humanos dice que no han querido volverse a Dios. No han querido volverse a Dios. Pero le voy a seguir leyendo. Dice: escuché y oí, y no hablan rectamente. Mire que Dios dice que los escucha. Dios escucha a los seres humanos, y toda persona que habla con enojo no es agradable delante de Él. No es agradable delante de Él. No es agradable delante de Él. No es agradable. Y por eso dice: escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta del mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Mire, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Dice: pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. O sea que la gente no tiene conceptos. Los seres humanos se mueren, hermano, por puro capricho de morirse, porque se quieren morir, pues, porque ellos son enojados y nacieron así, y dice que se van a morir así. O sea que es un capricho morirse, es un capricho, porque son dirigidos, manejados por personas enojadas, y como tienen enojo los seres humanos, hermano, entonces eso los mata, y por eso dice: pero mi pueblo no conoce el juicio
de Jehová. Y dice el verso 8, dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Desde entonces se escribió en la Biblia y se enfatizó en las cosas para engañar a la gente. Antes se le hablaba bastante del anticristo a la gente, y tal vez solo hay un texto o dos que hablan del anticristo y que el anticristo y que el anticristo, para que todos se distraigan, para que nadie sepa qué cosa es el pecado, y todo el mundo que viene el anticristo y que no sé qué. Como anda uno ahí que anda apuntando el 666 y todo es que quiere ser famoso. Eso es todo lo que él quiere, ¿verdad? Eso es todo, y la gente asustada que el anticristo, asustado. O sea que los engañaron a todo el mundo, los engañaron con conceptos, como dice acá. Dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios? Y usted va a ver que ellos van a decir que son sabios. O sea que Jesús, cuando miraba a los escribas y fariseos, los miraba como animales, los miraba como chuchos, los miraba Jesús a los escribas y fariseos. Así los miraba Jesús a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían las palabras, ellos habían tomado la palabra, pero eran personas enojadas. Y las personas enojadas delante de Dios son pecadores, son perros delante de Dios. Son perros delante de Dios. O sea que cuando usted ve una persona enojada, dígale: vos delante de Dios sos un perro, no tenés autoridad sobre mí. Si usted mira a una persona enojada sobre usted, usted lo va a ver y le va a decir un concepto claramente y le va a decir: vos sos un perro delante de Dios. Así de claramente, porque esto es el juicio de Jehová Dios. Y dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? O sea que la gente, los enojados, son estudiosísimos de la teología, son conocedores de las leyes, conocen todos los recovecos de las escrituras, hermano, y dicen que son sabios y se dan títulos a sí mismos. Pero no, hermano. Y dice: la ley de Jehová está con nosotros. Dice: ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Mire, o sea que se cambiaron los conceptos. A la gente se le enseñaron doctrinas. Como le digo, a la gente le enseñan que es pecado el sexo. A la gente le enseñan esas cosas. Y Dios hizo a los seres humanos de eso. Imagínense, Dios le dio vida a los seres humanos a través del sexo, pero ellos le dijeron a los seres humanos que eso era pecado. Que eso era el pecado. Eso era el pecado. Y no, el pecado es el enojo, hermano. Es el enojo. Es el enojo que tiene la gente. Y cuando un enojado le esté hablando del pecado, que el pecado aquí, díganle: si el pecado es la gente que es enojada, son chuchos delante de Dios. Así, son chuchos. Y por eso, mire cómo dice, ¿ve? La ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, dice. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Mire, entonces, ¿qué sucede con los enojados? Por eso es que yo les explico. Ahora dice el verso 10, mire, que esto es lo que le explico yo. Dice: por tanto daré a otros sus mujeres. Mire, por eso las mujeres que tienen esposos enojados pueden tener otro esposo, sí, pueden tener otro esposo, pero un hombre, oiga bien, un hombre, pero no pueden tener un chucho, sí. Y la gente no sabe por qué. Porque yo conozco mujeres, mire, consagradas a Dios, que le tienen miedo a unos hombres bravísimos y son chuchos. Oiga bien, le tienen miedo al chucho. Como yo le digo, mató el león y le tiene miedo al cuero. Sí, le tienen miedo al enojado. Sí. Y por eso Abigail era aquella mujer, hermano, que cuando tenía el esposo se llamaba Nabal. ¿Y sabe qué le dijo a David? Acuérdate de mí, le dijo, cuando estés en tu reino, porque sabía que aquella mujer era una mujer consagrada, muy inteligente, hermano, pero respetaba exagerado a aquel hombre, pero ya había hecho un trato con David. Ya había hecho un trato con David, aquella mujer, hermano, porque sabía ella que David era un varón de Dios. Era un varón de Dios, hermano. Por eso es que la mujer tiene autorización, hermano.
Tiene autorización cuando usted mira al hombre que es enojado. Dice, daré a otros sus mujeres. Así dice. Sí, no lo dije yo, no diga que es el hermano José Antonio que invente estas cosas. Es que estas cosas se las explico porque le digo a la gente, no se enojen, pero como la gente no se quiere dejar de enojar, entonces la mujer toma derechos, sí, toma derechos que el hombre no sabe, y por eso es que quiero que usted tiemble, que como dice uno, tiembla tierra, sí. Hoy si usted se va a dar cuenta, bendito Dios. Por eso yo le digo, mire, la gente tiene que cambiar los conceptos, porque le dicen pecado lo que no es pecado, sí. Y por eso dice, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, dice, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Mire, ahí está. Si al hombre le gusta el pisto, usted tiene derecho a buscar un hombre, sí. Usted tiene derecho a buscar un hombre, sí, porque es de parte de Jehová. Y la gente dice, ¿por qué? Porque así está. Daré a otros sus mujeres. O sea que solo es que a las mujeres solo es de soltarles la cadena y ¡pum! Van voladas. Sí, así es. Así que si usted es enojado, ahí se va a acordar de su mujer. Amén. Ahí se va a acordar de su mujer. Así que vaya alegrándose, vaya haciéndose valiente, vaya haciéndose mansito, porque eso sí va a amansar a los bravos. Y se va a acordar usted de eso. Se va a acordar usted de eso, porque a mí la gente me torea y me dice, no, que es pecado que a usted le gusten las mujeres, hermano, solo porque a mí me gustan las mujeres. Les digo yo, si es que yo soy hombre, a mí Dios me ha dado virtudes, como dice en el libro de Proverbios. Hasta le voy a leer, voy a volver después a este. Mire, Proverbios capítulo 24, verso 5. Mire cómo dice Proverbios 24. Son cosas que Dios le da a los hombres que le sirven, hermano. Pero el enojado va a levantar ideas diciéndole que es pecado esto, es pecado lo otro. No, mi hermano, es pecado el enojo. El enojo es el pecado. Mire cómo dice el capítulo 24, mire. El hombre sabio es fuerte. Mire, ¿quién da la fuerza? La da Jehová, bendito Dios. Quien da la fuerza es Jehová Dios. Él es el que da la fuerza. Él es el que da la fuerza. Y mire cómo dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. ¿Quién da el vigor? Es Jehová. Entonces, ¿sabe qué hicieron los enojados? Para asustar a la gente. Los enojados vinieron y dijeron, eso es pecado. Es pecado esto, es pecado lo otro, es pecado esto. Esa es una virtud que Dios le da a los hombres que se consagran a Él. Por eso es que Gedeón, cuando experimentó la batalla y se consagró a Dios, él experimentó esas virtudes que Dios le había dado. Él experimentó esas virtudes, esas las experimentaba David. ¿Por qué tenían estos hombres esas virtudes? Porque esas cosas son virtudes que Dios le da a los hombres. Esas son virtudes que Dios le da a los hombres, hermano. Y los enojados no. ¿Sabe cómo son los enojados? Mire que le voy a leer aquí en el libro de Isaías. Mire las virtudes de los enojados. Dice en el libro de Isaías capítulo 19. Mire cómo dice. Isaías capítulo 19. Bendito Dios. Capítulo 19, verso 16. Capítulo 19, verso 16. Dice... Es que la gente no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es la derecha y cuál es la izquierda. No sabe, hermano, porque los enojados lo han manejado durante años. Durante años. Por eso, si usted tiene una persona enojada a usted en su casa y a usted lo manda, no le haga caso y dígale, bueno, me soltaron la cadena, diga. Me soltaron la cadena para tener libertad, sí. Porque tú estás en pecado, dígale. El pecado es tu enojo, dígale. Porque vos sos un perro delante de Dios, sos un chucho desagradable totalmente delante de Dios. Hasta el Apocalipsis dice, los perros estarán fuera. Los perros estarán fuera. Cuando usted mira a una persona enojada, dígale, es un perro. Toda mujer que tenga un marido enojado, dígale, tengo un perro en la casa. Es un perro el que tengo, no tengo un hombre, tengo un perro, así.
Voy a ver si encuentro un hombre en todo este trayecto, diga. Amén. Bendito Dios. Por eso mire cómo dice en el libro del capítulo 19, verso 16. Dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres. Mire. Sí. O sea que los egipcios, los enojados, el problema es que no saben de qué sexo son. Por eso es que dicen que es pecado. Sí. Los enojados son, como se dice, gay, pero son gay asolapados, como dicen en el lenguaje popular. Así es. Los enojados son gay. Cuando usted mira un enojado, usted va a ver un gay ahí. Un gay, sí. Así es. O sea, no es un hombre. Y le va a decir que es un hombre. Y le va a hablar y que le va a decir que conoce y que es honesto y todo. Porque así engañaron durante 6,000 años a la humanidad. El primero que engañaron fue a Eva y después engañaron a Abel. Y así fueron engañándolos a todos. Miren, los enojados fueron engañando a la gente. Los enojados, allá usted, ¿verdad? Allá usted, si usted quiere vivir. Si usted quiere vivir. Y dice, miren, aquel día los egipcios eran como mujeres. Yo no soy el que estoy diciendo estas cosas. ¿Y qué cosa es una mujer? Pues, ¿verdad? Sí. Yo no estoy en contra de los gays, sí. Yo no estoy en contra de los gays, no. Si es que aquí, como dicen, aquí están en este planeta y no nos vamos a quemar. No nos vamos a quemar. Pero los enojados son tapados, son cubiertos, son con velo, son gay con velo, sí. Y se tapan con su enojo. Hacen un rostro de bravo, sí. Porque saben que no son hombres. Saben que no son hombres para mostrarse como hombres. Sí, por eso es que cuando yo le leo estos textos la gente dice, ¿por qué uno hace cosas tan extrañas? Le vuelvo otra vez donde Jeremías. Miren, me voy a ir donde Jeremías, otra vez capítulo 8. ¿Por qué? Dice, porque no se volvieron a Jehová. Abrazaron la riqueza, porque el enojado adora la riqueza. Adora la riqueza. Y por eso es que dice la palabra. Mire cómo dice, capítulo 8, verso 10, dice, por tanto, daré a otros sus mujeres, dice, y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahí está, mire, así fue como engañaron a la gente. Los enojados tomaron las escrituras, hermanos, y engañaron a toda la gente. Sí. Imagínense que Caín engañó a Abel. Lo engañó. Eran hermanos. Sí. Si usted le dice a una persona enojada, usted no va a vivir. No va a vivir. Por eso yo le digo a las mujeres cuando son consagradas a Dios, mire usted si quiere que el perro la mate, le digo yo. ¿Verdad? Si usted quiere que el perro la mate, si no, búsquese un hombre, le digo yo. Pero tiene que saber que es un hombre, le digo. Búsquese un hombre, sí. Búsquese un hombre, porque así era. Por eso dice, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Así es. ¿Saben por qué? Porque las personas han sido engañadas durante años y durante años han estado dándole doctrina a las personas, doctrinas que no son reales delante de Dios. Las personas enojadas son los pecadores. Las personas orgullosas son los pecadores. Esos son los pecadores. Esos son los pecadores. Y esos son los que han tomado la varita, como dice, y han tomado la ley. Y han tomado la autoridad sobre las personas, hermano. Pero son perros delante de Dios, oiga bien, son perros. Y Jesús, yo antes me preguntaba por qué Jesús era tan duro, si Jesús era el Dios de amor. Jesús era el Dios de amor, y mire que Jesús le da unas rayadas terribles a los escribas y fariseos, porque sabía que habían cambiado los conceptos. Imagínense que en el Antiguo Testamento le anularon el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento le anularon el nombre de Jehová. Se lo anularon y le anularon todas las frases donde Jesús hablaba del nombre de Jehová. Solo dejaron algunos segmentos que la gente no los pudiese ver, como cuando dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
O sea que Jesús decía que así es como se tenía que presentar delante de Jehová. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pues los escribas hicieron todos estos cambios, hicieron todo ese montón de cosas, hermano, eliminaron conceptos claros de Jesús, extraviaron a la gente, perdieron a millones y murieron millones de personas, y han muerto y siguen muriendo millones de personas a causa de eso, de la gente obedecerle a las personas enojadas. Así que cuando usted mire un enojado, le puede hablar lo mejor, lo más sabiamente posible. Dígale: sos un chucho delante de Dios. Así le dice usted. Sí. Donde usted mire un enojado, dígale: sos un perro delante de Dios, no sos un hombre, sos un perro. Y por eso dice: va a ser pisoteada Babilonia. Eso se llama pisotear Babilonia, mi hermano. Sí, hollarla, como dice la palabra. La hollaré, dice Jehová, la aplastaré. Mire cómo dice en el capítulo 51, mire cómo dice, del libro de Jeremías, capítulo 51, bendito Jehová, nuestro Creador, bendito Dios. 51 de Jeremías, verso 7, dice, pero antes le voy a leer el 50:37. Mire cómo dice: espada contra los caballos. Esta es la espada contra los caballos, contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados. Mire, ahí está. Saqueados. Dice el capítulo 51, verso 7, dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron todos los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Oiga bien, o sea, que la gente le dice que es pecado a lo que no es pecado, hermano. Imagínense que la riqueza es adorada, todos los días es adorada la riqueza. Y los enojados se encargan de eso, de que los seres humanos adoren la riqueza. Y le están diciendo todo el tiempo que usted se va a morir de hambre y te vas a morir de hambre y te vas a morir de hambre si no adoras la estatua de la riqueza. Si no adoras la riqueza, te vas a morir de hambre, le dicen. Y Jesús dijo que no se preocuparan. Mirad las aves de los cielos, que no siembren ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimentan, que no tienen despensa y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero los enojados están continuamente diciéndole: si vos no haces esto, si vos no estudiás, vos no vas a valer nada. Y los enojados están constantemente metiéndole presión hasta que destruyen a las personas, hermano. Los enojados son perros. Donde usted mira a una persona enojada, dígale: vos sos un perro. Así es, aunque sea teólogo, aunque sea sacerdote, aunque sea profeta, delante de Dios sos un perro, dígale. Así es. Si la persona no tiene humildad, no es un seguidor de Jesús, y le van a decir que siguen a Jesús, pero no siguen a Jesús. Es mentira, son seguidores de Pablo, sí. O sea que Pablo no es Jesús. Pedro no es Jesús. Jesús es Jehová. Jehová Dios, el pastor de nosotros. El que nos dirige, el que nos ha traído por todo este desierto, en medio de escorpiones, de tempestades, de fuego, de inundaciones, de angustias. De todo eso, Jehová es nuestro pastor. Él nos ha guiado, Él nos guía y Él nos va a guiar siempre, porque Él es nuestro juez, nuestro rey, nuestro legislador. Él nos ha guiado y Él nos va a guiar siempre. Dice el capítulo 51, verso 7 otra vez, dice del libro de Jeremías, dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron todos los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane, dice. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla.
vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Oiga bien, o sea que todo eso los seres humanos han estado engañando, hermano, engañándose. Los políticos han estado engañando a la gente. Los periodistas son más falsos que un billete de a 3 lempiras. Sí. Metiéndole miedo a la gente de que no va a haber comida, que va a venir una gran hambruna. A la gente del sur la han corrido y le dicen que se va a hacer un desierto. Los pobres sureños le regalaron todas las tierras para hacer camaroneras. Sí. Las regalaron porque los atemorizaban, porque la prensa, los periodistas son más falsos que un billete de a 3 lempiras, mi hermano. Sí. Eso es lo que ha pasado. Los enojados tomaron autoridad y son animales. Y son animales. Por eso, como dice Dios, mire, dice el verso 15, 51:15. Él es el que hizo la tierra con su poder, Jehová, mire cómo dice, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes en lo último de la tierra, y él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. O sea que por la adoración a la riqueza ha pasado todo eso, hermano. Entonces, por eso cuando usted mire, las mujeres tienen esa opción. Y aunque digan por qué, porque el hombre está en pecado delante de Dios. El hombre que es enojado está en pecado delante de Dios. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Por eso dice el libro de Apocalipsis, llamad a las aves de los cielos. ¿Sabe qué quiere decir las aves de los cielos? Quiere decir a las personas que dependen de Dios: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Llamad a las aves de los cielos para que coman carne de reyes, de capitanes, de fuertes. Sí. Conceptos diferentes, hermano, que las personas que aman a Dios y dependen de Dios y confían en Dios son las que van a alcanzar esas cosas. Por eso, cuando usted mira a las personas enojadas, usted tiene que saber que no tienen absolutamente nada de autoridad, nada, ni sobre usted, ni sobre nadie, Todo el que usted mire enojado, dígale: no tenés ni una tan sola autoridad, aunque te llames teólogo, aunque te llames como te llames. Y mire cómo dice el verso 20: martillo me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reino. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes. Por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y al rebaño. Quebrantaré por medio de ti a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a todos sus moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron acción delante de vuestros ojos, dice Jehová. O sea que Dios va a cambiar todo. Para esto es este evangelio, hermano, para cambiar todo ese sistema, porque el pecado del hombre ha sido el enojo. Y donde usted mire un enojado, usted va a decir: sos un chucho delante de Dios. Por eso las mujeres no tienen que tenerle miedo a los hombres enojados. Las mujeres se someten y se ponen así: no, si es que se va a enojar, dice. No le tenga miedo, es un chucho delante de Dios. Delante de Dios es un chucho. Usted no le tenga miedo. Usted no le tenga miedo al que es enojado. No. ¿Se va a enojar? Que se enoje mejor, sí.
porque al necio lo mata la ira. Sí, al necio lo mata la ira. Por eso Dios dice que va a reducir, dice, por medio de esto, por medio de ti, dice. Y pagaré a Babilonia, dice el verso 24, y a los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron acción delante de vuestros ojos, dice Jehová. Mire, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, a Mini y de Asquemás, señalad contra ellas capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Oiga bien, o sea que la gente va a oír este evangelio y la gente va a cambiar, hermano. La gente va a oír este evangelio y la gente va a cambiar, porque la gente ha estado sometida a las personas enojadas. Los seres humanos han estado sometidos a las personas enojadas. En toda familia hay un enojado, en todo hogar hay un enojado, en todo hogar, y todo eso se tiene que quitar. Todo eso tiene que ser deshecho, porque esos son los destruidores. Esos son los destruidores. Esos son los destructores. Ese es el destructor, como dice la palabra. Por eso la palabra es para eso. Por eso vuelvo al libro de Isaías capítulo 27, donde habíamos comenzado. Dice Isaías 27, verso 1. Mire, bendito Dios. En aquel día Jehová castigará con espada dura. Ahí está, mire, así es esta palabra. Esta palabra así es, espada dura. Así es, así es. Y esto solo es la mitad, ¿verdad? Amén. Bendito Dios. Esto solo es la mitad. Dice, en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte a Leviatán. Mire, serpiente veloz. Y a Leviatán, serpiente tortuosa, mire, y matará al dragón que está en el mar. Ahí está, mire. O sea que para eso es esta palabra. Donde usted mire un enojado, usted no le tenga miedo. Usted no le tenga miedo, usted no le tenga miedo. Sí. Porque todas las personas que se han sometido a los enojados se mueren, y puede ser muy consagrado, puede estar orando las 24 horas del día. Si usted se somete a los enojados, se muere como se murió Abel. Abel era agradable totalmente delante de Dios. Era totalmente agradable delante de Dios. Abel dice que agradó a Jehová, pero se sometió a los enojados. Se sometió a los enojados. ¿Y sabe qué pasó? Murió Abel. Yo he visto a los justos morir por no entender que delante de Dios el enojado es un chucho. Delante de Dios el enojado es un chucho. O sea que no es una persona, no tiene ninguna autorización para hablarle de Dios. Y cuando le diga que en la iglesia, ¿y por qué el hermano es así? ¿Por qué al hermano le gustan las mujeres? Y dígale, porque no es chucho, no es gay como tú, que te cubres, le dice. Así le tiene que hablar, porque así se va a aplastar a la serpiente tortuosa. Así se va a hacer. Hay cosas que son buenas delante de Dios, pero el diablo se ha encargado, el enojado se ha encargado de torcerla. Y eso lo hicieron aún los hombres antiguos, hermanos, los profetas hicieron eso. Y por eso Dios dice que desde el profeta hasta el sacerdote, oiga bien, desde el profeta hasta el sacerdote, cuando usted mira a los pastores, los líderes, todo ese montón de hombres son enojados, hermano, y lo único que abrazan es la riqueza y la teología, pero no conocen a Jehová Dios. No son humildes porque no siguen a Jesús. No son seguidores de Jesús, son personas enojadas. Son personas enojadas, y por eso dice, con
espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantada cerca de la viña del vino rojo. Mire, ahí está. O sea, del vino rojo. Y dice el verso: yo, Jehová, la guardo. Mire, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. O sea, quiere decir que la obra de Dios, hermano, quien la guarda es Jehová. Por eso yo le digo, aquí es Jehová, es nuestro pastor, Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador. Él nos ha guiado y Él siempre nos va a guiar. Y por eso dice: la guardaré y para que nadie la dañe. Dice: no hay enojo en mí. Ahí está, mí. No hay enojo en mí. No hay enojo en mí. Entonces, cuando alguien le diga: bueno, ¿y qué cosa es el pecado? Dígale: es tu enojo, dígale. Es tu enojo, dígale. No es otra cosa. Sí. Tu enojo, ¿sabe qué quiere decir? Que está en tu ojo, en tu pensamiento y no te deja pensar. Sí. Está en tu pensamiento y no te deja pensar tu enojo. Sí. Está ahí, se apodera de ti. Y ese es el pecado. Por eso no puede ver la gente a Dios. Por eso dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. O sea que usted va a vivir, si usted aprende estos conceptos y usted aprende que Dios es manso y humilde, bueno y recto es Jehová. O sea que Dios es manso y humilde. Cuando dice que Dios no hay enojo, Jesús lo confirmó cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús vino a confirmar, vino a decir que Él era la luz, pero dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más el enojo que el amor. Las personas amaron más el enojo que el amor. Las personas amaron eso y por eso las personas murieron. Por eso no creían que Jesús era Jehová Dios. No sabían, no podían entender que Jehová era Dios, que Jesús era Jehová. Ellos no podían verlo porque Jesús estaba envuelto en la humildad, estaba despojado de todo poder y se había hecho un hombre sencillo, Jehová Dios. Por eso es que la gente no lo podía ver, porque no tenían, como dice, su enojo en su pensamiento. Y Jesús por eso les decía: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y por eso dice: no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí? En la batalla, espinos y cardos, yo los hollaré. Mire, los quemaré a una. Mire, los quemaré, yo los quemaré. O sea que este es para aplastar todo eso, para que la gente no venga y le diga que es pecado esto, es pecado lo otro. Dígale. Y los enojados son los que ponen la doctrina en las familias, en los hogares y en todo lugar. Los enojados son los que ponen todo. Sí. Y usted le va a decir: no, sos un perro delante de Dios. Delante de Dios, donde usted mire un enojado, dígale: sos un perro delante de Dios. No tenés ni una autorización. Jesús dijo: no deis lo santo a los perros. Sí. Por eso yo le decía a un hermano: usted le obedece a una persona enojada y usted tiene mucha misericordia, le digo. Lo santo no se le da a los perros. Sí. Lo santo no se le da a los perros. Sí. No se le da a los perros. Los perros no tienen derecho. Apocalipsis lo repite. Dice que los perros estarán fuera. Así dice. O sea, eso es lo que no puede entender la gente. Por eso Dios dice: no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí? Oiga bien, riquezas y demonios. Yo los quemaré y se los hollaré, los quemaré a uno. ¿O forzará alguno mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Mire, por eso la gente tiene que aprender a amar a Jehová Dios. Tiene que aprender a amar a Jehová Dios. Tiene que aprender a amarlo y aprender a someterse en mansedumbre y humildad delante de Dios y entender qué cosa es el pecado.
Oiga bien, que los profetas se extraviaron, imagínense. Los profetas se fueron por ahí. Se fueron los sacerdotes, los apóstoles se fueron por ahí. Se fueron todos por ahí. Pero Dios estableció, y por eso dice, Dios alumbró. Mire cómo dice Apocalipsis, con eso voy a terminar, Apocalipsis capítulo 18. Mire, capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Bendito Jehová nuestro Creador. Verso 1 dice, capítulo 18, verso 1 dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su conocimiento. Ahí está, mire. O sea que el conocimiento es lo que alumbra a la tierra. Cuando Jesús vino, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Sí, la luz es el conocimiento que la gente va a tener de la misericordia de Dios. Usted tiene que entender por qué las cosas están aquí, por qué las cosas fueron hechas, por qué las cosas están aquí. Eso es lo que tiene que conceptuarse usted y no tener miedo, y más. Y lo peor, si usted le tiene miedo al enojado, usted puede ser muy consagrado, no va a poder vivir. Por eso dice el 2, mire, clamó con voz potente diciendo, ha caído. Mire, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Ahí está. O sea que la gente que tiene enojo, lo que tiene son espíritus malos dentro. O sea que son demonios. El enojo son demonios dentro de la persona que le está hablando. Por eso cuando una persona enojada le habla a usted, le están hablando los demonios, no le está hablando la persona, le está hablando el demonio ahí. Toda persona enojada que le hable a usted, sepa que está hablando un demonio. Una persona enojada le está hablando un demonio, le está hablando, y quizás no uno, sino más. Sí. Por eso usted tiene que tener esa claridad, ese conocimiento, porque dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y el enojado por eso no cesa de día y de noche, dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del enojo. Mire, ahí está. ¿Sabe cómo se le llama? El vino del enojo se le llama. Mire, el vino del enojo se le llama. O sea, lo que la gente alcanza, lo consigue por su enojo, porque es astuto. El ser humano no aprende a depender de Dios muy fácilmente, no aprende a decirle a Dios, Dios, guíame en esto, como las aves de los cielos que no se preocupan. La gente alcanza las cosas, y por eso dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Mire, ese es el pecado. El pecado de fornicación es el enojo. Donde usted mire a una persona enojada, dígale, sos fornicario, porque tenés demonio dentro, dígale. Tenés espíritu malo dentro, y ese espíritu te va a matar a vos, y si te obedezco me va a matar a mí también. Así que si lo querés sacar, yo te doy la fórmula, dígale. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Mi cruz, dijo Jesús, y sígueme. La gente tiene que negarse a sí mismo, oponerse a su enojo y destruirlo. Jesús decía que aquí había que volver a nacer de nuevo, y dice que todo aquel que ama es nacido de Dios. Para nacer de Dios hay que aprender a amar. Tiene que aprender a amar. El diablo ha hecho creerle a la gente que amar es pecado, que amar es malo, que la gente está corrompida porque ama. El diablo se ha encargado de torcer a la humanidad y ha extraviado millones de personas se han extraviado. Pero Babilonia ha caído. Todas las naciones han bebido del vino del enojo de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus enojos, mire, ni recibáis parte de sus enfermedades. Ahí está. Para eso es que es este evangelio, para explicarle a la gente el conocimiento, y la espada es dura, pero así es.
Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te doy, Jehová. Gracias, poderoso Dios, eres bueno, maravilloso. Gracias, mi Dios, mi Padre, bueno, precioso, te amo. Te amo, Padre mío, eres maravilloso. Te amo, Jehová. Tú eres precioso, eres santo, eres puro y perfecto. Tú eres nuestro pastor, nuestro juez, nuestro legislador. Gracias te doy, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, te adoro, te alabo, Jehová. Tú eres maravilloso, Padre. Eres bueno, eres recto. Te adoro, Jehová. Te alabo, Jehová. Bendiga a este pueblo, Jehová, que este pueblo sepa qué cosa es su grande misericordia y su bondad, Jehová. Que este pueblo sepa, oh Dios, la grandeza de su reino, Jehová. La grandeza de su presencia, Jehová, que es la que va a gobernar sobre todo principado, sobre todo gobierno, Padre. Gracias. Bendiga, Padre, a sus hijos, a sus siervos, a sus siervas, que le sirven con humildad, Jehová, y con agradecimiento.